En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Tiempo de conversión, de los ejercicios. Papa Benedicto XVI dirá: tiempo favorable para una atenta revisión de la vida en el recogimiento, en la oración y en la penitencia. Cuaresma, ejercicios espirituales. Aprovechar entonces para revisar nuestra vida como estamos haciéndolo con la Reforma y siempre iluminando nuestra vida con la vida del Señor, tratando de imitar, tratando de que nuestra vida sea un reflejo, sea una imitación dentro de nuestro estado, y de nuestra edad y de todas las circunstancias particulares de nuestra vida, sea lo más parecida a la vida del Señor. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, como dirá San Pablo. Eso es lo que buscamos. Vamos a meditar, a contemplar en este día la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. San Ignacio lo trae en el número 284. Y aquí hago notar que, como es uno de los misterios que la exégesis moderna suele como atacar, hago notar lo siguiente, que realmente hay que tener mucho cuidado de qué comentarios bíblicos uno lee, porque la Biblia es palabra de Dios y es fuente de la revelación, y si nos quitan la Biblia, entonces, si bien nosotros no somos la religión del libro, la Biblia no es la única fuente de la revelación, pero obviamente que es importantísima. Tenemos tres fuentes de la revelación, ¿no? La Sagrada Escritura, el magisterio y los santos padres, la tradición. De hecho, si sacamos el magisterio de la Iglesia, nos quedamos incluso sin Sagrada Escritura, por quién nos indica cuál es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, está la Sagrada Escritura aquí. Bueno, es un poco más largo el tema, pero simplemente yo quería notar lo siguiente, que como va a decir Hildebrand, ese filósofo, teólogo alemán, ya fallecido, ¿no?, de tiempo atrás, él decía que en los tiempos modernos en nada había entrado tanto el satanismo como en la exégesis bíblica. Fuertes palabras, pero las decía con motivo, y realmente él es una autoridad, y uno lo puede ver, que se echa por tierra lo sobrenatural en la Escritura. Ya Cristo no hace milagros, ¿no? No se acepta que se haya hecho milagros. Entonces uno puede leer un comentario de la multiplicación de los panes. ¿Qué milagro hizo el Señor ahí? El milagro fue moral, por ejemplo, dice algún autor por ahí. Es decir, Jesús con su predicación hizo que compartieran el pan que tenían todos guardados. Perdón, eso no está escrito, eso no es la Escritura, eso es otra Biblia, otra religión. De hecho, tengo entendido hasta cierto punto que quien escribió eso tiene otra religión. Pero bueno, si eso no es así, es un error. Y un error grave y serio. Y con respecto a la transfiguración del Señor se dice, no, que hay como un núcleo histórico y la comunidad primitiva. ¿Qué comunidad primitiva? La palabra de Dios no la escribió la comunidad primitiva. El Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, el de Lucas lo escribió Lucas. Perdón que lo diga así con fuerza, pero así tenemos que defender nosotros, porque hace mucho daño a la fe no saber qué es lo que Cristo escribió, qué es lo que Cristo dijo, qué es lo que Cristo hizo. Si realmente es un invento de la comunidad primitiva, entonces, y históricamente está comprobadísimo todo esto. Nosotros tenemos fe que es palabra de Dios, pero el texto en cuanto tal, histórico, la existencia histórica del texto, no hay nada, ningún texto en la antigüedad que esté tan probado como las Sagradas Escrituras. Dios se las arregló, si se me permite la frase, para que obviamente tengamos todas las seguridades históricas y científicas. Y en esto pasa algo análogo, si se me permite la comparación, como lo que sucede con respecto al aborto. La ciencia nunca tuvo tan claro hoy en día que cuando se da la unión del espermatozoide y del óvulo ya hay otro ser con otro ADN propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nadie hace caso y no. Bueno, en esto, salvando las distancias, son cosas muy distintas, pero la ciencia histórica, arqueológica, tiene muchísimas cosas para decir acerca de la historicidad de los evangelios, de los datos. Hay un montón de datos. Y sin embargo,
No se hace caso a todo eso. Y quien quiere decir lo contrario, dice lo contrario y dice lo que quiere. Y nosotros tenemos que defender nuestra fe, la pureza de la fe por la cual los mártires dieron su vida. Yo no la puedo dejar ensuciar con datos que nadie me ponga la pulga en la oreja. No sé si existe esa frase en otros países. En Argentina se utiliza como diciendo, ¿no? Me dicen algo y me dejan dudando a ver si realmente Cristo habrá dicho, habrá hecho, habrá sido un invento de la comunidad primitiva. No puedo permitir eso. No lo tengo que leer. Si veo un comentario eso, tengo que tirar ese libro. O si es un video, lo tengo que cortar. Porque son falsedades y falsedades que hacen mucho daño. Nos hacen mucho daño. Porque nos quitan la pureza de la fe. Por eso no importa la autoridad que tenga la persona que diga eso. Yo lo digo humildemente. Digo, yo tampoco tengo autoridad. Yo cito acá un autor, otro. No más que buscar texto y pegarlo y decírselo a ustedes. Por eso, por más que la persona que lo diga tenga la autoridad que tenga, si va en contra de la palabra de Dios, de lo revelado, allá ella con su autoridad. Nosotros nos aferramos a la autoridad del magisterio de la iglesia de todos los tiempos, a la autoridad de los santos, a la autoridad de los santos padres. Bueno, en fin, muy importante es esto, porque de ahí se pueden venir muchos peligros para nuestra fe, ¿no? Y hay que cuidar la fe. Y en esta meditación que vamos a hacer de la transfiguración, una de las cosas que pasa es que muestra bastante claramente el Señor en este misterio las realidades escatológicas, es decir, lo que va a venir después de esta vida. Y en este sentido, claro, si uno no está esperando lo que vendrá, si uno no le interesa o le tiene miedo, entonces mejor, claro, no hacer tanto caso a estos textos y decir que fue un invento. A veces eso también influye, ¿no? Orígenes va a decir, la transfiguración es el símbolo de lo que acontecerá después del mundo presente. San Cirilo de Alejandría, puesto que habíamos escuchado que nuestra carne resucitaría, pero ignorábamos de qué manera, transfigura el Señor su carne para proponernos el ejemplo de su cambio y para reforzar nuestra esperanza. La liturgia bizantina de la fiesta se dirige al Señor con estas palabras de la fiesta de la transfiguración: para indicar la mutación que harán los mortales con vuestra gloria, oh Salvador, al momento de vuestra segunda y temible venida, os transformasteis en el monte Tabor. Bueno, sirva esto como introducción. Vamos, sí, entonces al misterio que queremos contemplar. San Ignacio, repetimos el número 284, dice, de la transfiguración de Cristo, escribe San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9, que es lo que voy a leer ahora. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Para la composición del lugar vemos aquí el mapa. El Señor venía de Betsaida y va al monte Tabor entonces, que es el lugar donde la tradición ha identificado siempre este misterio, que está situado en la extremidad de la llanura de Esdrelón, a unos 20 kilómetros al suroeste del lago de Tiberíades y a 7 kilómetros al sureste de Nazaret. Se levanta
como podemos ver, solitario en una llanura, tiene unos 660 metros de altitud. Aquí es el templo que podemos encontrar. En la antigüedad había 3 templos por las 3 carpas que hace mención San Pedro. Después fueron destruidos y después se construyó este ya en el siglo XX. Recuerda entonces este misterio tan importante. Aquí vemos el interior. Allí entonces esa pintura donde se recuerda este hermoso misterio. El techo hubo que cambiarlo porque se malogró, pero estaba pensado para que estuviera hecho de tal manera que entrase luz por allí para poder manifestar cuando fuera de día con el sol parte de ese misterio entonces de la transfiguración del Señor. Aquí unos paisajes desde el monte Tabor. Bueno, las pinturas que también se encuentran allí. Elías, Moisés. Decimos entonces algunas cosas del misterio. Siempre, por supuesto, lo importante es que ustedes se metan en ese misterio y estén ahí como esclavitos indignos, lo que el Espíritu Santo les vaya mostrando, iluminando su inteligencia, moviendo su voluntad, afectando, es decir, enamorándose cada vez más del Señor, ¿no? Así de corazón a corazón, para decirlo de algún modo. En este sentido, yo, como siempre, aclaro, estas cosas que vamos diciendo pueden ayudar a enmarcar, pueden dar algún dato, alguna idea, pero siempre para que puedan ir directamente al misterio. Tener ese contacto directo con el Señor. Así como va a decir San Juan en su primera carta, lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, el verbo de vida, porque el verbo, bueno, eso os anunciamos. Esa experiencia de Juan, que claro, obviamente es muy particular, de algún modo la podemos tener también nosotros, por medio de la meditación, de la contemplación, del estar ahí. Como también hermosamente van poniendo en los comentarios que a muchos les va saliendo, les va resultando. De todos modos, digo, si no me resulta tanto así con la imaginación y lo hago meditativo, ¿no? También se dan muchísimos frutos. Simplemente aclaro un poquito, recordando que la importancia de tratar de meternos en el misterio como esclavitos indignos. Vamos al primer punto entonces. Jesús sube al monte y se transfigura. San Ignacio va a decir, primero, tomando en compañía a Cristo nuestro Señor a sus amados discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, amados discípulos, miren qué hermosa expresión, transfiguróse y su cara resplandecía como el sol y sus vestiduras como la nieve. En algunas cosas de comento de San Lucas sigo el hermoso comentario que hace el padre Miguel Ángel Fuentes a este evangelio. Lucas nota cómo el Señor sube a orar al monte. Él destaca eso y va con Santiago, con Pedro y con Juan. Muchas veces el Señor va a orar. Se ve que algunas veces, claro, iba también con alguno de sus apóstoles, como este caso, los mismos apóstoles, 3 que estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo, y otros momentos muy puntuales donde tuvieron estos 3 apóstoles, ¿no? Pedro, la piedra, elegido para ser primer papa, Santiago, el primer mártir, Juan, el apóstol virgen, el que estuvo al pie de la cruz, el que escribió el Apocalipsis. Bueno, los lleva entonces ellos 3 de noche. De noche lo va a anotar Lucas, porque tenían sueño, y se transfigura, ¿no? La transfiguración, va a decir San Mateo que su rostro se puso brillante como el sol. Realmente qué expresión más. San Lucas hablará de que su rostro se mudó, se cambió, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, Mateo. Y Lucas dice blancura fulgurante. Bueno, que esas ideas todas las podamos traspasar a nuestra imaginación y hacer las oraciones y tratar de estar ahí con el Señor. Mateo va a expresar este fenómeno con una palabra del todo especial, metamorfose, ¿sí? Nosotros conocemos, ¿sí? la metamorfosis, pero viene del griego, ¿no? Una transformación, un cambio que la tradición de la Iglesia
ha terminado de acuñar el término y ha quedado con la palabra transfiguración. El Señor cambió de figura. Y al cambiar de figura, muestra su gloria. Va a decir San Lucas, ¿no? Que vieron su gloria. Obviamente que San Lucas está haciendo referencia a la gloria de Yahvé, tantas veces expresada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y también de la cual habla San Juan en su Evangelio 1:14. Y nosotros vimos su gloria, gloria como el que es el unigénito del Padre. No es que el Señor mostró su divinidad en su totalidad, como se están viendo la divinidad los santos en el cielo ahora, en la visión beatífica, o como la veremos nosotros, ya que tenemos esperanza de salvarnos, sino hasta donde pueden ver los ojos humanos. Es decir, vieron algo, un destello de su divinidad, porque los ojos humanos, nuestros, así como están aquí en la tierra, no son capaces de ver la divinidad. En el cielo, de hecho, aún en la resurrección de los cuerpos, Dios va a regalarnos lo que se llama el lumen gloriae, la luz de la gloria, algo que nos ayude, nos adapte nuestra visión a su gloria, porque la gloria es tan grande, la de Dios, que de algún modo no somos capaces de recibirla si Dios no nos da algo especial para hacerlo, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento se creía justamente que quien veía a Dios moría. Esa irradiación momentánea de la gloria del Señor es de algún modo suspender un milagro, porque el milagro era que Jesús no se mostrara así el resto del tiempo, porque Él es Dios. ¿Por qué no se veía nada de esa divinidad? Lo va a decir muy hermosamente Fulton Sheen. De la misma manera que Moisés, después de haber hablado con Dios, puso un velo sobre su rostro para ocultarlo a la vista del pueblo de Israel, así había velado Cristo su gloria a los ojos de la humanidad. Pero por aquellos breves instantes apartó el velo en el Tabor, para que aquellos 3 hombres pudieran contemplar su rostro glorioso. Y la radiación de aquella gloria fue la proclamación provisional del Hijo de la Justicia a todos los ojos humanos. A medida que la cruz se aproximaba, su gloria iba en aumento. Así es posible que la venida del Anticristo o la crucifixión final de la buena voluntad vaya acompañada de una gloria extraordinaria de Cristo en sus miembros. Hace acordar eso a lo que dice también San Luis María Guignon de Montfort, hablando de los apóstoles de los últimos tiempos, de la grandeza que tendrán esos apóstoles en los últimos tiempos, justamente por esto, porque se va a manifestar más la maldad del anticristo y por tanto también más la luz de los santos. Bueno, entonces, así como de algún modo nuestro cuerpo recubre, encierra nuestra alma, que no se ve, de algún modo, también el cuerpo del Señor no dejaba, pero porque Él no lo permitía, mostrar su divinidad. Y aquí sí la muestra. Estar ahí entonces, meternos en el misterio, estar tratando de ver, como dice San Juan, ¿no? En su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos, del verbo de vida, ¿no? Eso os anunciamos, ¿no? Tratar de meternos en el misterio para hacer lo mismo. San Pedro, que nos trae en su segunda carta un relato de esto que vivió. Y es interesante cómo no solamente trae el relato, y eso nos ayuda para escucharlo de su misma pluma, sino también cómo él le da más importancia a la escritura que a lo que él vio en ese momento. Y a su vez lo que él escribió es para nosotros escritura. Pero miren, dice, con nuestros ojos hemos visto su majestad, porque recibió de Dios Padre honra y gloria cuando una voz descendió a él desde el esplendor de la gloria diciendo, este es mi amado Hijo, en quien tengo mi complacencia. Y esta voz la oímos nosotros enviada desde el cielo, estando con él en el santo monte. Recordemos que los que dicen estas cosas, que repito, no es la comunidad primitiva, dieron su sangre, dieron su vida por esto. San Pedro murió crucificado boca abajo en Roma, donde está el Vaticano. El obelisco que está ahí en la Plaza San Pedro recuerda exactamente el lugar. No era digno él de morir como su Señor y pidió ser crucificado boca abajo. O sea, están rubricadas con sangre estas cosas.
y tantos millones, más de 70 millones de mártires a lo largo de la historia de la Iglesia. Y sigue, y también tenemos más firme la palabra profética, más firme, lo que decía recién, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Vamos al segundo punto entonces, Moisés y Elías. Voy a citar y leer aquí las dos cosas que trae San Ignacio, porque las comento a las dos juntas en este segundo punto. Segundo, dice San Ignacio, hablaba con Moisés y Elías. Tercero, diciendo San Pedro que hiciesen 3 tabernáculos, sonó una voz del cielo que decía, este es mi hijo, la cual vos, como sus discípulos la oyesen, de temor cayeron sobre las caras, sobre los rostros. Y Cristo, nuestro Señor, los tocó y les dijo, levantaos, etc. Bien. Seguimos entonces haciendo un breve comentario. Elías y Moisés, es decir, la ley, Moisés es el que nos dio la ley de parte de Dios. Jesucristo era el nuevo legislador, superior obviamente a Moisés, del cual había hablado Moisés, como ya veremos. Y Elías, que es el signo de todos los profetas del Antiguo Testamento. Los 2 testigos con Jesús, hablando de qué, hablando no de lo que Jesús había enseñado, hablando de la salida del Señor. Ten éxodon, ¿no? En griego, la salida de Jesús era su muerte. Qué interesante el momento que el Señor está mostrando su gloria, que los apóstoles están en una consolación tan grande. Hablan de su pasión, lo más importante que vino a hacer el Señor por nosotros, a dar su vida por nosotros. Nos tiene que iluminar esto en las consolaciones, a ver cómo vemos nuestras cruces en las consolaciones. Tiene que ser para nosotros todo esto de mucha enseñanza, de aplicar esta transfiguración a nuestra vida. Recordemos, estos 3 apóstoles entonces ven esta transfiguración. Pero son los mismos 3 que después ven como una transfiguración al revés, ¿no? Que es ese momento en Getsemaní donde el Señor muestra su humanidad en la debilidad más grande ante la pasión que se aproxima y ante la pasión que ya había empezado en su corazón por sufrir lo que iba a venir y por sufrir el hacerse cargo de nuestros pecados. Va a decir Monseñor Fulton Sheen, 3 escenas importantes en la vida de nuestro Señor tuvieron efecto en las montañas. En una de ellas predicó las bienaventuranzas, la práctica de las cuales acarrearía la cruz de parte del mundo. En la segunda manifestó la gloria que aguardaba detrás de la cruz, en el Tabor. En la tercera, en el Monte Calvario, se ofreció a sí mismo a la muerte como preludio de la gloria y la de todos aquellos que habrían de creer en su nombre. Bueno, podemos citar el Antiguo Testamento de Deuteronomio 18, un par de versículos, 15 y siguientes, donde vemos cómo Moisés había hablado, había dejado claro de parte de Dios, de Yahvé, que vendría otro profeta. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Comenta Monseñor Strobinger, ya los rabinos entendieron esta profecía del Mesías y mucho más los santos padres, o sea, lo aplicaron a esta profecía al Mesías. Cuando Felipe fue llamado al apostolado, dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés, Juan 1:45. El mismo Salvador se refiere a la profecía de Moisés en Juan 5:45 y siguientes. Les dice Jesús, vuestro acusador será Moisés, él escribió de mí, etc. No cabe duda de que la profecía se cumplió en Jesucristo. Así como Moisés, va a decir San Agustín, fue el legislador de la ley antigua, Jesucristo lo es de la nueva. Y hablan entonces de la muerte de Jesús, de la salida de Jesús de este mundo, del exitus, de la cruz, de la pasión. Comenta Monseñor Fulton Sheen, incluso en este momento de gloria, la cruz es el tema de la conversación con sus visitantes celestiales. Pero se trataba de una muerte vencida, de un pecado expiado y de una tumba vacía. La luz de la gloria que envolvía la escena
era un gozo igual al del ahora ya puedo morir que Jacob pronunció al ver a José, o como el Nunc Dimittis pronunciado por Simeón al ver al divino niño. Esquilo en su Agamenón describe un soldado que regresa a su tierra natal después de la guerra de Troya, el cual en su alegría dice que siente deseos de morir. Una semana antes, Pedro estaba tratando de encontrar un camino que condujera a la gloria sin la necesidad de la cruz. Fue cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, ¿no? Recordemos lo que decíamos ayer, la importancia de la fe. Hay pensamientos que son puramente humanos. Y Jesús, cuando San Pedro tiene pensamientos puramente humanos, le dice: va de retro, Satanás. Evitar la cruz es algo muchas veces puramente humano. Ahora imaginaba que la transfiguración era un buen atajo para llegar a la salvación, teniendo un monte de las bienaventuranzas o un monte de la transfiguración sin el monte Calvario. Era la segunda vez que Pedro intentaba disuadir a nuestro Señor de ir a Jerusalén a ser crucificado. Antes de la gloria, fue Él quien hablaba en nombre de todos aquellos que quisieran entrar en la gloria sin tener que comprarla mediante la abnegación y el sacrificio. En su vehemencia, Pedro creía que la gloria que Dios hacía bajar del cielo y que los ángeles habían cantado en Belén podía establecer su tabernáculo entre los hombres sin necesidad de librar una guerra contra el pecado. Sí, la resurrección sin la cruz, en definitiva. Pero olvidaba que así como la paloma solo después del diluvio pudo poner los pies en la tierra, también ahora la verdadera paz viene solo después de la crucifixión. Igual que un niño, Pedro trataba de capitalizar y hacer que fuera permanente aquella gloria transitoria. Para el Salvador era una anticipación de lo que se reflejaba desde el otro lado de la cruz. Para Pedro era una manifestación de una gloria mesiánica terrena que era preciso almacenar y conservar. El Señor, que llamó a Pedro Satán porque quería una corona sin una cruz, le perdonó ahora este sentimiento humano exento de cruz, porque sabía que él no sabía lo que decía, ¿no? Estaba como en éxtasis, Pedro, como hacer 3 tiendas ahí, no tenía mucho sentido, pero claro, era un gozo tan grande lo que estaba viviendo. Y permítaseme entonces un par de ideas más con respecto a lo que ya hemos dicho, ya sabemos, pero que es importante recalcar una y otra vez en este misterio tan hermoso, tratando de hacer hincapié en el hecho de que Jesús es Dios. Aquí se nos muestra, repito, hasta donde puede el ojo humano, se nos muestra divino. Jesús es Dios o no es nadie, ¿no? Porque Él nos mostró, nos dijo, nos enseñó que era tal, que era Dios. Lo va a decir muy claramente Él varias veces, por supuesto, en la Escritura, lo va a decir con sus milagros y en definitiva va a ir a la cruz justamente por eso. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, 2 Colosenses 2:9. Y en Juan 14:8 y siguientes leemos: le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y en el versículo, en Juan 10:30, yo y el Padre somos una sola cosa. Hay crisis en la iglesia en gran parte. No lo digo yo, ¿no? Cito por lo que leo, en definitiva, vemos crisis y en gran parte el motivo es la falta de fe en la divinidad del Señor, incluso crisis en la vida religiosa, falta fe en la divinidad de Jesús. Supliquemos al Señor esa fe, que nos conserve esa fe, que nos mantenga en esa fe. El padre Castellani dirá: es lo más importante que tiene que decir el Evangelio y que tiene que enseñar la Iglesia. En el siglo pasado, Sarmiento, es un prócer argentino, pero prócer, bueno, en fin, dijo cuando apareció la obra de Renan, La vida de Jesús, el siglo XIX estamos hablando, que Renan le había quitado al mundo un Dios y le había dado un gran hombre, y que había que felicitarse por eso. Pero es claramente equivocado, porque si no fue Dios, habiendo él dicho tantas veces que era Dios, tampoco fue un gran hombre, fue un loco del diablo, como lo decían los judíos de aquel tiempo, o fue un impostor, como dicen los judíos de este tiempo. No hay locura más grande que el creerse Dios. No sé si alguna vez se encontraron con una persona que se creía Dios. Me pasó una vez en Santiago de Chile, en la calle, y realmente qué loco que estaba.
ese hombre. Dice el padre Castellani, si Dios existe, Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, la iglesia es la verdadera. Ahora bien, Dios existe. En el centro del fundamento de nuestra fe están bien conectadas estas cosas: el conocimiento de Dios, la divinidad de Cristo y la misión de la iglesia, tan conectadas que si uno niega una cosa, niega las tres. De hecho, es lo que pasó históricamente con las revoluciones. Lutero negó la iglesia, la Revolución Francesa negó a Cristo y el comunismo niega a Dios. Un tercer punto, como una conclusión, si se quiere, de este misterio, de esta meditación, el hecho de nosotros aprender de la oración y de la consolación a vivir nuestra vida con más luz del Espíritu Santo, aprender de la oración a no desconectarnos del mundo en que vivimos, sino de que sea una fuerza nueva para abordar el mundo. Citando en este caso a Benedicto XVI, va a decir: la oración no es algo accesorio u opcional, sino una cuestión de vida o muerte. Solo quien reza, es decir, quien se encomienda a Dios con amor filial, puede entrar en la vida eterna, que es Dios mismo. Palabras muy importantes, por supuesto. Subir al monte para los tres apóstoles supuso quedar involucrados en la oración de Jesús, que se retiraba con frecuencia para orar, especialmente en la aurora o después del atardecer, y en ocasiones durante toda la noche. En su diálogo íntimo con el Padre, Cristo no se sale de la historia, no huye de la misión para lo que vino al mundo, a pesar de que sabe que para llegar a la gloria tendrá que pasar a través de la cruz. Es más, Cristo entra más profundamente en esta misión, adhiriendo con todo su ser a la voluntad del Padre. Y nos demuestra que la verdadera oración consiste precisamente en unir nuestra voluntad con la de Dios. ¿Qué estamos buscando con estos ejercicios? ¿Qué estamos buscando? En definitiva, cumplir con el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para un cristiano, sigue Benedicto, por tanto, rezar no es evadirse de la realidad y de las responsabilidades que ésta comporta, sino asumirlas hasta el fondo, confiando en el amor fiel e inagotable del Señor. También quería en esto de la oración y demás hacer hincapié en lo siguiente. Este misterio del milagro del Señor que se transfigura, que se muestra, realmente nos puede llenar de gozo en la fe, pero que no sea para nosotros algo que nos lleve a desear tener una visión de Jesús. Porque tener una visión de Jesús, ya sea en sueños, despiertos, es algo que tiene sus cuitas, y desear tenerla tiene sus peligros. Nosotros vivimos de la fe. La fe es lo que nos une con Dios. La fe, la caridad, la esperanza van unidas, por supuesto, pero creemos en Jesús sin ver. La fe es de lo non visis, de lo que no se ve. No hace falta ver, hace falta creer. Y quien desea ver con los ojos se expone a peligros de ver lo que no tiene que ver, es decir, de interpretar cosas como si fueran visiones y no lo son, o de dejarse caer en engaños del demonio. Ha pasado históricamente en una religiosa en tiempos de Santa Teresa de Ávila, se le apareció la Virgen, le dijo algunas cosas y bueno, ella lo contó, ya empezó a tener cierta fama y después se le apareció el demonio y le dijo: la Virgen del otro día era yo. Si aceptas las condiciones, esto sigue, ¿no? En las condiciones definitivas era que ella, que le diera su alma, ¿no es cierto? Un pacto ahí. Bueno, y la monjita lamentablemente aceptó. Y fue muy famosa en su tiempo, mucha gente fue a consultar con ella y ella decía que vivía de la Eucaristía, que no comía. Y un día la encontró otra religiosa comiéndose un emparedado, un buen sándwich, o no sé qué estaba comiendo, pero en definitiva no estaba comiendo. Y bueno, y se descubrió todo, gracias a Dios, ella se arrepintió, pidió perdón, hizo penitencia. Pero miren lo que puede suceder. Por eso Santa Teresa tenía terror
de que sus escritos, que los escribió también muchos por obediencia, fueran conocidos. No quería darlos a conocer hasta que no los viera un San Juan de Ávila, porque ella tenía miedo de realmente, con lo que había pasado, de si eso era de Dios o no. Hay que tener un santo temor de que si uno ve algo, si realmente es o no, y no desear ver nada. Si uno lee San Juan de la Cruz, pero son capítulos y capítulos y capítulos, donde él dice no, visiones no, audiciones no, no hace falta rechazar todo, dice él. Si Dios nos comunica algo porque escuchamos algo y uno lo rechaza, es decir, no se apega, no se aferra, no se queda así obnubilado con eso, los efectos que eso tiene que producir en nosotros los produce igual, porque uno lo rechaza por las dudas que no sea de él. Sería largo de comentar todo acá, pero digo la idea, tomen la idea. Y después tengan mucho cuidado con las revelaciones privadas, mucho cuidado. Hay gente que por ahí tiene como un deseo demasiado vivo de que todo es revelaciones privadas. No tiene nada de malo de suyo, pero además hay revelaciones privadas que están aprobadas por la iglesia, otras no. Pero digo, simplemente con cautela, con prudencia. El texto revelado es la Sagrada Escritura, ya que dijimos, hablamos de la fuente de la revelación. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también saber que la oración tiene sus consuelos, tiene la vida nuestra, sus consuelos, sus alegrías, pero también sus pruebas. Y no es malo tener pruebas. Ya hablamos de ese tema. Y hay pruebas que son justamente de este estilo, de no sentirlo a Dios, no verlo en el sentido de que tener la fe como en jaque, como probada. Son cosas muy dolorosas. Y son una cruz, claro, duele. Si uno está tratando, como decíamos ayer, de vivir de la fe, y claro, y la fe me empieza a fallar, no porque peco en contra de la fe, sino porque hay tentaciones. ¿Qué prueba más grande? Es como que se me cae el cimiento. De si yo estoy viviendo de eso y eso de lo que estoy viviendo se me obnubila, repito, no por pecado, sino por tentación, por prueba. Entonces, claro, es una crisis. Y son crisis que muchas veces han pasado los santos. No recuerdo bien ahora si no fue San Vicente de Paúl, si no fue él, discúlpenme, pero tenía tentaciones contra la fe, muy grandes, muy grandes. Hasta tal punto tenía tentaciones contra la fe, que en un momento le dijo a Dios, escribió un credo en una hoja, se lo puso en el pecho, en la camisa, en el bolsillo de la camisa, y le dijo al Señor, cuando tenga tentaciones de fe, si no puedo decir creo por las tentaciones tan grandes que tengo, voy a llevar la mano al pecho. Y con eso yo te estoy diciendo que creo. Impresionante. Y en un momento se puso a hacer ayer en contra y dijo, bueno, voy a hacer cosas que solamente hace una persona que tiene mucha fe. Empezó a hacer obras de caridad, limosna, penitencia. Y al final dijo, voy a hacer algo que solamente puede hacer alguien que tiene mucha fe. Y se consagró a Dios. Se entregó a Él todo. Decidió hacerse religioso, sacerdote. Y ahí se le pasaron las tentaciones de la fe. Miren qué ejemplo de ayer contra, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús también tuvo pruebas de fe. Ella decía que ahí sí entendía en esas pruebas de fe a los ateos. Los entendía porque con esas tentaciones, claro, le ayudaba a tener más misericordia del que no cree. Por supuesto que ella no llegó a ser atea en absoluto, son pruebas, ¿sí? Y no es que uno pueda decir que un ateo, si es ateo toda la vida, nunca tiene culpa. Es un tema largo de explicar, pero en definitiva sí tener misericordia, por supuesto siempre de todo el mundo, y entender que hay situaciones y cosas y temas interiores que no nos ayudan a tener fe. No es que Dios tenga ninguna culpa en esto, ¿no? Pero digo simplemente esta idea de la misericordia con la que no cree. Ella decía, ¿no? que le ayudaba, o sea, entendía a quien no creía por las dudas que estaba teniendo. Y un día, una de sus hermanas religiosas, hermanas también de sangre, la vio que escribía unas poesías, ella le mostró sobre Dios, temas muy hermosos y muy de fe. Y le dijo, bueno, pero no es que estabas con pruebas de fe, le había contado. Muy en privado, digamos eso. Y ella le dice, escribo de lo que me acuerdo, ¿no? Eso también es un ayer contra, ¿no? O sea, escribo de lo que me acuerdo. Ahora, si fuera por lo que siento ahora, no podría decir una palabra. Pero de lo que me acuerdo. Y también quería leer esta carta que le escribe la Madre Teresa de Calcuta a su director espiritual, para que veamos las oscuridades que ella vivía. Ella estuvo en una noche, ¿no?, en la oscuridad 40 años.
No digo que los 40 años haya sido de este calibre la noche, no lo sé, no conozco tanto su vida, pero miren en ese libro tan hermoso que se llama Ven, sé mi luz, miren el texto que ella escribía. Señor, Dios mío, ¿quién soy yo para que tú me abandones? La niña de tu amor y ahora convertida en la más odiada, la que tú has desechado como despreciada, no amada. Llamo, me aferro, yo quiero, y no hay nadie que conteste. Nadie lo pone con mayúscula. No hay nadie otra vez con mayúscula, a quien con mayúscula, nadie a quien yo me pueda aferrar. No, nadie. Sola, la oscuridad es tan oscura y yo estoy sola. Despreciada, abandonada. La soledad del corazón que quiere el amor es insoportable. ¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo, todo dentro, no hay nada sino vacío y oscuridad. Dios mío, qué doloroso es este dolor desconocido. Duele sin cesar, no tengo fe. No me atrevo a pronunciar las palabras y pensamientos que se agolpan en mi corazón y me hacen sufrir una agonía indecible. Tantas preguntas sin respuestas viven dentro de mí. Me da miedo descubrirlas a causa de la blasfemia. Si Dios existe, por favor, perdóname. Confío en que todo esto terminará en el cielo con Jesús. Cuando intento elevar mis pensamientos al cielo, hay un vacío tan acusador que esos mismos pensamientos regresan como cuchillos afilados y hieren mi alma. Amor, la palabra no trae nada. Se me dice que Dios me ama y sin embargo la realidad de la oscuridad y de la frialdad y del vacío es tan grande que nada mueve mi alma. Antes de que comenzara la obra, sí, su comunidad, su congregación, las hijas de la caridad, había tanta unión, amor, fe, confianza, oración, sacrificio. ¿Me equivoqué al entregarme ciegamente a la llamada del Sagrado Corazón? La obra no es una duda porque estoy convencida de que es suya y no mía. No siento en mi corazón, no hay el más mínimo pensamiento o tentación de atribuirme algo de la obra. Todo el tiempo sonriendo. Las hermanas y la gente hacen comentarios de este tipo. Ellos piensan que mi fe, mi confianza y mi amor llenan todo mi ser y que la intimidad con Dios y la unión a su voluntad impregnan mi corazón. Si supiesen cómo mi alegría es el manto bajo el que cubro el vacío y la miseria. A pesar de todo, esta oscuridad y este vacío no son tan dolorosos como el anhelo de Dios. Esta contradicción, lo temo, va a desequilibrarme. ¿Qué estás haciendo, Dios mío, con una tan pequeña? Cuando pediste imprimir tu pasión en mi corazón, esta es la respuesta. Si esto te trae gloria, si tú obtienes de esto una gota de alegría, si esto te lleva almas, si mi sufrimiento sacia tu sed, aquí estoy, Señor, con alegría acepto todo hasta el final de la vida y sonreiré a tu rostro oculto siempre. Casi que no hay que comentar nada, simplemente agrego esto. Obviamente que al tamaño de la prueba está el tamaño del sostenimiento que Dios le daba a ella y también las gracias anteriores. Ella tuvo comunicaciones con el Señor muy particulares, propias de un santo como fue ella. Entonces digo, no nos asustemos de que nos va a pasar exactamente lo mismo. Y si nos pasa, bendito sea el Señor, porque si nos pasa es porque Jesús nos va a dar toda la fuerza para resistir la prueba. Estas son las noches oscuras de las cuales habla San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Pero no asustarse, justamente estamos en un misterio ahora de la transfiguración, donde nos tiene que ayudar a no asustarnos de la cruz que pueda venir. Simplemente esto me parece importante para que uno, cuando venga la prueba y tenga alguna tentación de fe y alguna oscuridad, no me mantenga dentro de la sabiduría de los que me muestran las realidades que han vivido, en paz. Ya va a pasar la prueba. Y vemos cómo ella no comete absoluto ni el más mínimo pecado de nada, ninguna falta de fe, nada. ¿Por qué? Porque se mantiene en ese deseo de buscar a Dios, en ese anhelo. San Juan de la Cruz va a decir, ¿cómo saber si las pruebas que estamos teniendo son esas pruebas que Dios nos manda al alma para purificarla? Porque no podemos purificar todo nosotros con la ayuda de la gracia, sino que tiene que venir Él directamente. Esas son las noches. ¿Cómo sabemos si realmente es Él y no somos nosotros que hemos caído en una tibieza por negligencia, por el pecado venial deliberado? Dice, se ve eso sobre todo en el anhelo de Dios,
en el deseo de Dios, el que en esto me duele, que yo no lo quiero, que quiero superarlo. Bueno, ahí está. Mientras tenemos ese anhelo de Dios, ese deseo de Dios, mientras la prueba nos duela, está todo bien. Es el Señor que con su mano misericordiosa está purificando nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos ha dado la fuerza antes, con algún tabor, alguna consolación, porque nos sostiene en el momento de la prueba, si no, no podríamos nada, y porque nos dará también su luz en lo venidero con otra consolación mayor y sobre todo en la vida eterna. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo nos acompañe al tabor. ¿Habrá tenido algún tabor María en su casita de Nazaret? No sé, no soy quien para responder esto. A lo mejor no le hacía falta a ella porque la fe de ella era mucho más perfecta que la de los apóstoles. Bueno, no sé. Pero obviamente el conocimiento que tuvo de ella, de su hijo, de la divinidad de su hijo, fue mucho mayor que de los apóstoles aquí en el Tabor o con Pentecostés. Por eso que ella nos ayude a crecer en nuestra fe, que nos ayude a tener una fe firme en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y también que acudamos a ella en nuestras pruebas, ¿no? En nuestras pruebas de fe, por algo el Señor nos ha regalado su figura maternal, la dulce figura femenina de María, de madre, que justamente necesitamos también el apoyo de una madre que nos cuide y hay momentos de oscuridades que se nos hace como más fácil ir a María. Bueno, ella está ahí como madre esperándonos, suplicarle con confianza, llorarle a ella como llora un niño en brazos de su madre. Así, con esa ternura y con esa niñez, ir a María, que ella nos va a llevar a Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida.